yo me siento a gusto sin poder compartir la palabra. Quería hacerlo en la primera reunión, pero ya venían llegando las personas y ya tuvimos que abordar otras cosas que ellos necesitan hoy. Pero tenemos que irnos al corazón de Dios hoy, y Él quiere que nosotros aprendamos cosas. Y hay una instrucción divina de parte de Dios: crecer. No podemos quedarnos sin crecer. El propósito de nuestra vida no es quedarnos estancados, sino simplemente ir de menos a más para que se cumpla la Escritura. La vida del cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El apóstol Pablo dio esta instrucción para los cristianos de aquel tiempo, pero pues ha permeado a través de los siglos. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo del Señor no es en vano. Se lo dijo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 58, allí quedó plasmado. El término crecer se define en una de sus muchas acepciones como el sensible aumento de tamaño o estatura de algo o de alguien, hasta alcanzar un nivel adecuado. Este crecimiento lo vemos en un niño desde que nace hasta que muere, es decir, seguir un proceso normal de desarrollo, porque el no hacerlo es evidencia de estancamiento, es evidencia de algo anormal. Hay algo anormal. En el cristiano también existe esto. Si un cristiano se estanca, se conforma con lo que tiene, con lo que es, con la estatura que ha alcanzado, es un cristiano anormal. Mientras tengamos vida, tenemos que seguir creciendo en Dios. En la parte escritural que hemos tomado como base, el apóstol Pablo hace referencia a dos cosas en las cuales es importante que esta mañana fijemos nuestra atención. La primera de ellas es creciendo en la obra del Señor. Eso es lo que él dice. Cuando leemos esto, nuestro pensamiento relaciona esta frase de forma instantánea con el propagar el evangelio, compartir la palabra a la gente, o levantar congregaciones o construir edificios para que se predique la palabra. Y esto no es malo, también es una parte de crecimiento. Pero la mayor obra del Señor es el crecimiento de fe de nuestro hombre interior. Ese es el mayor crecimiento que hay, el cual nos conduce a la madurez cristiana. En estos tiempos que estamos viviendo tan fluctuantes, tan ligeros, es necesario que los cristianos crezcamos y maduremos espiritualmente. No podemos quedarnos inmaduros. La segunda es, pues, estén firmes y constantes. Y esto requiere, demanda y exige disciplina. Si es que realmente queremos que la obra interna que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros crezca. Otra vez, insisto, la mayor obra no es un edificio, no es siquiera una congregación, que debe crecer indudablemente, pero la obra interna, lo que el Espíritu de Dios está haciendo en mí, esa es la obra más grande para nosotros. Si no crecemos en el interior, nada tiene significado en la vida. Es necesario, pues, crecer. Así que las expectativas de Dios para nosotros son claras. Son tan claras en cuanto a nuestro crecimiento espiritual que no podemos nosotros más que entenderlas así. Que todos lleguemos, escúcheme, a la unidad de la fe. Que todos tengamos el mismo conocimiento de Jesucristo y que todos crezcamos a la estatura de Cristo. Así se lo dijo Pablo a los Efesios. Unidad de la fe es realmente lo que demanda el pueblo de Dios. No unidad de denominaciones, o no unidad de organizaciones, no, unidad en la fe. Un Padre, un Señor, un bautismo, una fe que nos dé sustento. Así se lo dijo Pablo a los Efesios. Hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 13. Y esto, mis amados, demanda disciplina. Algo que realmente impide el crecimiento es la indisciplina en el cristiano. No estamos acostumbrados a la disciplina, y no solo en esta área, en todas las áreas de nuestra vida. El crecimiento se estanca, se limita, se para por falta de disciplina. Aún el crecimiento físico, un niño no se desarrolla si no tiene una dieta adecuada, si no come los nutrientes suficientes y tiene una dieta equilibrada. De esa manera crece. Si no, no va a crecer, es una limitante. La segunda cosa que vemos aquí es que todos alcancemos una madurez a través del crecimiento de la fe, que nos permite soportar las corrientes y estrategias engañosas que el enemigo usa a través de distintos medios e instrumentos para conducirnos al error. Estamos viviendo en una época donde el cristianismo, a través de muchas corrientes, ha caído en la ligereza. El cristianismo se ha denigrado en su concepción. Hemos estado duro y dale con esto, porque nos hemos propuesto dignificar realmente el nombre de cristianos. No, tenemos que salir del campo religioso y realmente vivir el cristianismo como Dios lo quiere. Hay un montón de corrientes engañosas en el mundo, aún en el mundo cristiano, que empujan al hombre a apartarse de Dios y ya no usar la sana doctrina, que es lo que trae crecimiento. Pablo se los dijo a los efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos que cuidar qué oímos y sobre todo a qué vida nos lleva lo que oímos. No solo se trata de conocimiento, se trata de conocimiento verdadero. Y tenemos que pararnos firmemente en la verdad y asumir una vida con compromiso. Y esto requiere mucha disciplina. Por eso muchas gentes se van, se desvían, se pierden. Algunos por el dinero, otros por la fama, otros por la ligereza, otros por la comodidad. Por eso encontramos muchas corrientes que son predicadas y enseñadas al pueblo cristiano, donde se hacen falsas promesas o donde se prometen cosas que realmente no están en las manos del hombre, no están en las manos de Dios. Y tenemos nosotros que tener cuidado de eso. Hay que pararnos bien, hay que disciplinarnos. Por último, Dios quiere que todos encaminemos firmemente nuestros pies hacia el camino de la verdad, que es Cristo. Escúcheme, toda predicación, toda enseñanza tiene que tener como centro a Jesucristo. Él es el eje, el núcleo, la esencia de nuestra enseñanza. Y fuertemente entrelazados nosotros mismos, edificándonos mutuamente en amor. Tenemos que edificarnos, tenemos que convertirnos en hombres y mujeres, instrumentos del cuerpo de Cristo, no para destruirnos, no para derribarnos. Que toda palabra que brote de nuestros labios sea de edificación para el que nos oye, para el que nos escucha. No podemos ver el cristianismo de otra manera, tenemos que verlo así. Sino que siguiendo la verdad en amor, dijo Pablo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay algo que quiero dejarle en el corazón, porque esto demanda disciplina, y esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestro interior, la mayor limitante somos nosotros mismos, porque no le damos la libertad que Él obra en nosotros. Es necesario decirle cada día por la mañana: Señor, aquí está mi vida, que tu Espíritu Santo obre en mí. Yo quiero crecer, yo quiero parecerme a ti. Pablo hablaba de que él sufría un dolor como una mujer de parto, y lo decía por una razón: hasta que la imagen de Cristo sea formada en ustedes.
porque hay un objetivo para nosotros, un parámetro para crecer. Tenemos que parecernos a Cristo. No tenemos que parecernos a nadie más. Tenemos que parecernos a Cristo. Y esto demanda disciplina. Las disciplinas espirituales y la fe llevan al crecimiento. Yo he estado hablando sobre el andar en Cristo. A veces el mucho conocimiento y toda la doctrina no puede servirnos para andar en Cristo. Porque una vida de una persona que anda en Cristo anda al ritmo de Jesús. No se lanza corriendo solo o se queda estancado atrás. Está caminando juntamente, uncido con el yugo al Señor Jesús, que es ligero. Y seguimos caminando, pero Él es el que marca el ritmo. Por eso la Escritura nos enseña por boca de Juan: si nosotros hemos creído en Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. De nada sirve que tengamos nosotros mucho conocimiento y practiquemos las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales nos llevan al crecimiento y a la madurez, pero si no la metemos con la vida real del Espíritu de Dios en nosotros, de nada sirven las disciplinas. No es más que religiosidad lo que nosotros hacemos. Por eso encontramos mucha gente practicando estas disciplinas espirituales, pero no tienen la vida de Dios en ellos, y no queremos caer ahí. No, aquí quiero comenzar con 3 definiciones que están concatenadas, relacionadas. Disciplina es un conjunto de reglamentos que rigen cuerpos, instituciones o profesiones. Atención, y nuestra fe es una profesión. Y como creyentes formamos un cuerpo, así que estamos obligados a crecer en nuestra profesión. Tenemos que crecer. Disciplina es también la observancia estricta de esos reglamentos, ya que si los odiamos, dejamos de hacerlos, entonces nuestro crecimiento en nuestra vida de fe será deficiente o será nulo. Deje un niño sin disciplina y se echa a perder en su vida propia. Deje un niño sin alimento y se muere. El cristiano es igual. Tenemos nosotros que sujetarnos a los reglamentos. Imagínese usted un hijo llegando, tiene 5 hijos y todos llegan a distinto horario para comer. Hay una hora de la comida y hay una comida por comer. No cualquiera puede comer, no es un restaurante a la carta. Es una comida hecha a la manera de Dios y tenemos que comerla todos para poder crecer. Es lo mismo aquí en la Escritura. Queremos que esas disciplinas tengan un efecto, y hay reglamentos y hay normas, y no queremos caer en el legalismo de las reglas, pero el Dios al que adoramos es un Dios de leyes, y los cristianos tenemos que observarlas. Disciplina es finalmente la instrucción y la enseñanza que nos va capacitando y haciendo aptos para ejercer esa profesión de fe a la cual hemos sido llamados. Sin enseñanza e instrucción seremos enanos espirituales solamente, y no queremos quedarnos así. Muchas veces hemos caído en el cristianismo en eso. Hay un enanismo en el cristianismo. Prefiere las doctrinas ligeras, no quiere orar, no quiere practicar esas disciplinas, no quiere sujetarse a los reglamentos y quiere crecer. Eso es imposible. Así que en razón de lo anterior, la historia de nuestra fe personal gira alrededor de la práctica constante y sostenida de esas disciplinas espirituales, porque todas las disciplinas espirituales conducen a la intimidad con Dios y le dan firmeza a nuestro caminar con Cristo.
Porque encontramos cristianos que ya no quieren caminar porque no son disciplinados en esas disciplinas espirituales. Porque encontramos cristianos débiles porque no practican esas disciplinas. Nuestro crecimiento en la fe va en proporción directa a la práctica de esas disciplinas espirituales. La práctica de esas disciplinas que dan crecimiento, se conoce, ojo, y aquí es lo que no nos gusta, aunque todos lo sabemos: vida devocional. ¿Qué hay de nuestra vida devocional? Muchos cristianos solo nos conformamos con venir el domingo aquí, andar buscando la escritura, a ver dónde la dejamos, y si yo en este momento le pregunto, ¿trae su Biblia?, le garantizo que un gran porcentaje no la trae. Y si no la trae, no la lee. Aquí hay una primera reflexión: ¿cuánto yo estoy usando la escritura? Leer la palabra es una de las primeras disciplinas que tenemos. ¿Por qué razón? Porque la relación personal con Jesucristo se cultiva cuando practicamos cotidianamente, todos los días, esas disciplinas. No podemos escuchar la palabra una vez a la semana. No podemos orar únicamente los martes. Debe haber algo personal. Yo hablaba con alguien, y esas son las prioridades del cristiano: relación con Dios. Y relación con Dios no tiene que ver con asistencia a la congregación. Habla de la vida devocional, de esos momentos que yo dispongo para Dios de una manera particular y personal, donde puedo entrar en intimidad con Él, en comunión con Él. La relación personal con Jesucristo se cultiva realmente cuando practicamos esas disciplinas. Y esas disciplinas espirituales son pocas, 4, pero indispensables para crecer. Y todas ellas son importantes, no hay una más importante que otra. Y la primera es leer la palabra. Yo he dicho muchas veces: cuánto tienes de la palabra en la mente y en el corazón es cuánto tienes de Dios. He dicho también otras cosas: cuando nosotros dejemos esta tierra, lo único que nos va a quedar es lo que tengamos de Dios. Y cuando el momento crítico viene en la vida, la presión, esas situaciones que nos oprimen y que no nos gustan porque nos aprietan, es la reacción que nosotros tengamos. Depende cuánto almacenado tengamos de la palabra, que es la que nos fortalece, es la que nos guía, es la que nos da línea por dónde y cómo tenemos que reaccionar. Ahí está la diferencia de lo que yo compartía el martes en la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal? La diferencia está en el comportamiento de la persona, porque el hombre no va a ser más que lo que es. Y lamentablemente encontramos infinidad de cristianos, hablo de todo el mundo cristiano, la generalidad, viviendo una vida en la carne, no en el espíritu, andando en la carne. ¿Por qué? Porque todavía somos dominados por los deseos carnales y nos justificamos porque tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. No hay dos naturalezas, solo hay una, la espiritual, la vida de Cristo en nosotros. Si necesitamos un termómetro para medir algo en el espíritu o algo en la carne, ¿qué mide el andar en el espíritu o el andar en la carne? Mis reacciones, mis actitudes y mi comportamiento. Así de sencillo.
¿Qué quiere decir que un cristiano espiritual no tiene reacciones negativas, que se salen del plan de Dios, no se exalta, no se molesta? Sí, pero sabe confesar y sabe rectificar el error. Tomarlo ya como un hábito. Ya son actitudes totalmente carnales y ya hay un dominio de la carne sobre el espíritu. Pero si nosotros vivimos en el espíritu, estamos siempre en comunión con Dios. ¿Qué es finalmente la carne? Es esa tendencia que tenemos a vivir separados de Dios, a hacer mi voluntad, a querer que Dios se ajuste a lo que yo creo, pienso y deseo, no ajustarme yo a lo que Él quiere y desea para mí. Muchas de nuestras oraciones, lamentablemente, Señor, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, y quiero que esto sea así, y esto de esta manera. ¿Qué le estoy diciendo? Ajústate a mi voluntad. Aquí lo que se hace es mi voluntad, no la tuya. Nos hemos olvidado de lo que Jesucristo dijo, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Cuánta falta nos hace en los más mínimos detalles de nuestra vida preguntarle a Dios? ¿Esto es lo que quieres, Señor? ¿Está esto dentro de tu voluntad realmente? ¿O estoy viviendo yo en mis propios caprichos, pensamientos, ideas y deseos, aunque sean carnales, los cuales se salen de tu voluntad? El cristianismo es eso, mis amados. Es unirse a Dios y no separarse de Él. Yo lo he dicho siempre así. Es ponerlo en el centro de nuestra existencia, y todo lo que suceda alrededor, yo haga, piense, hable, tiene que tener como objetivo estar dentro de la voluntad perfecta de Dios. Tengo que sujetar mi voluntad a la suya. Pero ¿sabe cuándo vamos a hacer eso? Cuando sepamos realmente qué quiere Dios. ¿Y cuándo nos damos cuenta qué quiere Dios? Cuando nos saturamos de su palabra. Cuando nos saturamos de su palabra, el pensamiento de Dios está en la palabra. Hay gente que está esperando una profecía, algo que le digan, es que vine a ver qué tiene Dios para mí. Ahí está lo que Dios tiene para ti. Este libro nos enseña quién es Dios y qué quiere de nosotros. En todos sentidos. Se los acabo de decir a los políticos que vinieron. Aquí dice cómo debe ser una autoridad. Aquí dice y regula cómo debe ser un ciudadano creyente. Todo eso está aquí en la Escritura. Pero tenemos que conocer la palabra. La gente va y ve mandamientos y ve requerimientos de Dios. No le prestamos mucha atención. Por eso hay Biblias escritas solo de promesas. La gente quiere la miel, quiere lo dulce, quiere lo que le conviene. Pero también el Señor nos pone leyes que cumplir, reglamentos que llevar a cabo para que nuestro crecimiento sea parejo, normal, equilibrado. ¿Cuánto leemos de la palabra? Siempre es valioso y útil para nosotros escuchar la palabra de Dios a través de cualquier medio. Hoy hay muchas maneras de hacerlo. Pero cuando Dios nos habla personalmente, cuando leemos su palabra de manera privada, escúcheme, nuestra fe se fortalece y eso nos hace crecer notablemente. Una persona que constantemente me está consultando cosas y yo quisiera que todo lo hiciera. Pero cualquier cosa, pastor, me siento así, así, así. He estado orando. Dios, quiero que le pida o que ore por mí para que Dios me hable y me diga qué debo hacer aquí. Y le contesto, ¿de veras? Es que he aprendido. Sí, ok, debes aprender dos cosas más. Que no necesariamente tienes que oír la voz audible de Dios. Ella dijo lo que tenía que decir. ¿Me entiendes? Y si tú quieres el consejo, te lo voy a dar de Dios en cuanto a tu necesidad, y es esta: tienes que hacer esto, puedes hacer esto, porque eso es lo que dice el papel, el libro. Aquí está escrito.
No te vuelvas místico, no esperes que baje un ángel y te diga lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo, aquí está. Pero si no lo sabemos y si no lo conocemos, él me decía, es que yo no quiero dejar de servir a Dios y no quiero, en fin, yo le decía, ¿sabes qué? Tienes que conocer prioridades. Es relación con Dios. Esos momentos íntimos de los que estamos hablando. Familia, trabajo y al último queda el servicio a Dios. ¿Cuántos reclamos has recibido por tu poca asistencia, hermano? ¿Cuántos? ¿Te he reclamado? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Me interesa que tu familia coma. Me interesa que tú saques adelante tus situaciones. Y lo digo por él porque es un ejemplo claro, último. Me han preguntado, ¿y Mando dónde está? ¿Y Mando dónde está? Trabajando. Lo que él no puede perder es la relación con Dios. Él tiene que orar a Dios y reunirse. Aquí está, escuchando la palabra con su esposa. Pero esas son las prioridades. A veces, no, es que tengo que servir a Dios, que no puedo trabajar, si no coman mis hijos, ¿qué? No, el hombre tiene que trabajar. Tenemos que guardar equilibrio en esto, pero ¿dónde lo aprendemos? En la palabra. En la palabra, específicamente. Por eso cometemos infinidad de errores y nos dejamos manipular muchas veces, aún por los líderes espirituales, porque no conocemos la palabra, no tenemos claras las prioridades. Y caemos en un campo frágil, donde nos mueven, donde nos manipulan, donde no es así el cristianismo. Debemos aprender la palabra. Yo les agradezco, ¿y qué hago? Mastico la palabra, se la doy ya digerida. Pero eso es lo que Dios me ha dicho a mí, que yo le diga a usted. ¿Qué le ha dicho Dios a usted en sus momentos íntimos? No que lo oiga aquí. Yo les decía a las mujeres el jueves, mi trabajo es la palabra. Todo el día estoy expuesto a la palabra. Todo el día, desde que me levanto hasta el sueño, estoy expuesto a la palabra. Y ahí está mi esposa, ahí está mi familia. Todavía me doy tiempos para decir, sí, Señor. Eso es lo que tú quieres que le diga a los líderes, que le diga a los del CCM, que les diga a la congregación. Eso es ya, ok. Pero ¿qué me quieres decir a mí? Yo necesito una palabra tuya para mí. Y les decía yo que en esos momentos, cuando Dios me hace llorar, y eso nadie lo ve, ni mi esposa en ocasiones, yo tengo mis lugares, y no le digo que me quedo allí 3 días, 4 días, y salgo así como iluminado, no. 3 minutos, 2 minutos. A veces cierro la oficina y allí, hoy en la mañana estaba en el vapor. Puse la toalla en un vapor público que pueden entrar gentes, no me importa. Yo sabía lo que tenía que hacer hoy, pero tuve que pedir guianza y dirección. Y doblo mis rodillas, Señor, aquí. Dime, por favor, algo que yo deba hacer el día de hoy. Esos momentos me hacen llorar a mí. Pero no, yo no tengo nada especial. Es con ustedes también. Busquen un tiempo de comunión con Dios. Déjenlo hablar a través de la palabra para que Él les diga. Cuando Dios nos habla personalmente es algo especial y eso nos hace crecer notablemente. Mucho más que estando oyendo 2 horas una conferencia. Esos momentos son personales. Esos momentos tu padre le habla al hijo. Y el hijo escucha al padre y se arma esa intimidad y esa relación. Palabra, palabra, palabra. Satúrense de la palabra. Alguien decía, yo me duermo. Me decían ayer, de esas gentes que vienen, yo me duermo oyendo música cristiana, aunque no vivo como cristiano. Pues de nada te va a servir. De nada te va a servir. Es la palabra la que hace crecer la fe.
¿Cuánto leen de la palabra? La siguiente disciplina es orar. ¿Qué? Yo vengo todos los martes, no me refiero a eso. Es muy gratificante oír las oraciones colectivas que hacemos cuando nos reunimos como cuerpo. A mí me encanta oír y me edifica en la forma que tenemos de hacer la oración aquí los martes. Pasa uno y va orando y le pasa el micrófono a quien siente, y una oración me edifica tremendamente. Y cuando me doy cuenta, ayer me mandaron un mensaje a Arturo, uno de los primeros alumnos del INCA, está en Baja California, siempre me manda: salude a la congregación, pastor, estoy bien, no se preocupe, estoy limpio, gracias a Dios Él hizo la obra a mí. Fue de los primeros que yo decía: este está medio verde, quién sabe qué. Se fue a California porque tenía un hermano en la cárcel y fue a hacerse cargo de él para las visitas y demás. Ayer ni le contesté porque andaba en un asunto privado de la familia, pero me mandó el mensaje: pastor, Dios hizo otro milagro aparte del que hizo conmigo, ya salió mi hermano, porque le prometí orar por él y le dije: ora para que tu hermano salga. Es gratificante eso, darnos cuenta de lo que Dios hace para otros, pero es más gratificante cuando nos damos cuenta de lo que Dios hace para nosotros después de una petición privada. Vea cómo a veces agarramos una vida comodina por no tomar disciplina. Pastor, le pido que ore. Hermana, ore por mí. Hermano, ore por mí. Sí, pero el asunto es que tú no oras. Y Dios quiere oír tu voz. Te vamos a respaldar con la oración. Yo oro contigo y oro por ti. ¿Ya oraste tú? ¿Me entiendes? El esposo le puede decir a la esposa: ora por mí, pero ya oraste tú por ti. La oración es vital, es la gasolina para poder nosotros caminar. Mas tú, cuando ores, a esto se refiere aquí, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Secreto. Una pregunta, no me la contesté. ¿Cuándo fue la última vez que se apartó de todo, se metió en un secreto y empezó a hablar con Dios? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Algunos ni memoria tienen, cuando debería ser algo cotidiano. El trabajo se va a quedar, los problemas siempre van a existir, pero cuando nuestra fe es madura, en medio de cualquier circunstancia nos mantenemos firmes. Imagínense ustedes, ayer yo allí en una boda, llegó Jimmy. Dije: vente a mano, está la jueza ahí, está casada. Y en ese momento fue el teléfono. Jefe, tuvimos un accidente, pero estamos bien. Ok. El carro se acabó, está en un barranco. Mis hijos están vivos. ¿Sabe el impacto de ese momento? ¿Sabe el impacto tremendo? La esposa es muy sensible a ese tipo de cosas. Cuando se enteró, imagínense cómo está. Tranquila. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No pasa nada. Yo estoy en el trono. Termina tu asunto aquí. No salir corriendo como loco a ver qué no. Ya me voy, ¿no? Pero no, es más, conmigo nos echamos las carnitas. Pero ahora sí, vamos. Tenemos que estar aquí, no hay comunicación. Llegamos a la casa y fue. ¿Ya? Dios empezó a arreglar. ¿Cuándo se logra esa convicción de fe? En los momentos privados. Porque nos damos cuenta en quién hemos creído.
Cuando Él se revela de una manera poderosa a tu vida, que dices, Él está conmigo, no pasa nada. Pero esta oración es privada, entra en lo secreto y Dios te recompensa en público. Yo me fui y cuando los vi, los abracé. Dios, gracias por mis hijos, gracias porque están bien. Te bendigo. Lo demás, decía mi papá, el dinero, no sabía ni lo que decía, pero decía, el dinero va y viene. La vida cuando se va ya no viene. Estamos enteros, estamos completos. Me manda el papá de Iván un mensaje en la noche. Amigo, ahí te encargo a los muchachos, cuídalos. Y ya no te preocupes. Dios tiene todo bajo control. Ahorita vamos a echarnos un pozolito y unos taquitos dorados y vamos juntos y enteritos, no traen ni un rasguño. ¿Qué le parece? Dios toma control. Me fui con los del Inca, los reuní, hijos. Ahorita pudiéramos estar en un doble funeral. Y estamos en victoria. Vean lo que el precio de su recuperación es la sangre de Cristo, pero es la vida invertida de muchos. Y van a acabar de traer a un hombre que para qué le digo en qué condiciones. Simplemente heroína, toda su vida, 14 años en la cárcel, 3 dosis diarias para vivir. Deja de hacer eso y empieza a ponerse en una condición espantosa. Esa es la verdad. Ahora entiendo por qué roban, por qué matan, por qué lo que sea. Es que es algo increíble eso. Y lo trajo. Y les decía yo a ellos, le invirtió recursos, le invirtió dinero, le invirtió tiempo. Pero escúchenme, le está invirtiendo vida. Y estuvo en riesgo de perder la vida. No lo desaprovechen, muchachos, les dije. Les amamos porque Dios les ama. No porque seamos buenos, pero valoren todos aquellos que les van a compartir la palabra y que les invierten. Estamos en una lucha frontal contra el enemigo y Él no se queda así. Por eso les digo que fue una victoria. Él quería lutarnos y Dios fue glorificado. En la intimidad con Dios tenemos que aprender a orar. Dios nos recompensa en público. ¿Cuál fue mi recompensa ayer? Verlos vivos. ¿Cuál fue mi recompensa ayer? Decirle a su padre, quieto, no hay nada. Ver, llegar con mi esposa, abrazarnos, llorar de alegría, no de tristeza. Esa es la victoria. Y ese es el premio que Dios nos da. Dios ve y responde en la oración privada, mis hermanos. Yo los animo a que le dediquen un tiempo a esto. Esa experiencia agiganta nuestra fe. No la hace crecer, la agiganta nuestra fe. Y la tercera disciplina es dar. Por eso, esta congregación que Dios me concede el privilegio de presidir, yo la definí hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan? Cuando llevábamos comida a los presos y eso, que teníamos que levantar la comida. Nosotros somos una congregación que no tenemos, pero nos gusta dar. Ese es el corazón de Dios. Es el que da. Yo le decía a Iván cuando me hablaba de ese muchacho, tráelo. Jefe, pero ¿sabe lo que eso representa? Tráelo. Es que aquí es donde hay que invertir en el reino de Dios. Una vida vale más que eso. Cuesta. Hay que dar. Esa es una disciplina. Dios no tiene hijos pichicados. Dios no tiene hijos que le roban. Dios tiene hijos que dan. Esa es una disciplina y hay que disciplinarlos.
dar a Dios lo que le corresponde de aquello que Él nos ha socorrido es invitarlo a involucrarse en nuestras finanzas personales. ¿Por qué muchas veces nuestro negocio no camina? Pues es que no hay un socio que garantice eso. El único que puede garantizar eso es Jesús. Tenemos que meterlo en las finanzas nuestras. Pero también el dar, pongan atención, el aprender a dar es la llave que abre el almacén de la provisión celestial. Los cristianos no somos gente pichicata. Los cristianos estamos preocupados por dar lo poco que tenemos. Porque para Dios lo que nosotros damos, si es poco, Él lo convierte en mucho. Un corazón dador y un corazón generoso es un corazón parecido al de Dios, porque en aquello de dar, nadie, pero nadie le iguala a Dios. Tenemos que quitarnos la idea de darle a Dios limosna. Dios no es limosnero. Él es el dueño de todo, del oro y de la plata, y aún de nosotros. De todo lo que existe, Él es el dueño. Le estamos dando a Dios lo que le toca. Nos condolemos por la gente que no tiene que comer. Yo he dicho, ¿cuántas veces le he dicho, invite a una persona que encuentre en la calle? Ven, no te voy a dar un taco, ven, siéntate a mi mesa, come aquí conmigo. Ven, llévate esta chamarra, llévate esto. Aún entre los cristianos, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Si a tu hermano llega y te pide algo porque tiene necesidad, tú le dices, déjame orar por ti, Dios te bendiga, que te socorra, Dios abre el cielo, socórrelo. Él se va y tú vas a tu mesa a sentarte con tu familia a comer. ¡No! ¿Sabes tú que ya Dios te oyó? Siéntate, come, llévale esto a tu familia, ya Dios te está dando, no yo, Dios. Un corazón generoso se requiere. Un corazón generoso requiere un pueblo que está en la necesidad. Ya basta de que nuestro pueblo esté sumido en la miseria y en la pobreza. Tienen que venir tiempos de refrigerio, pero necesitan Dios hombres con un corazón como el suyo, generoso, que sepa dar, no quitar, que sepa dar. Eso, hagan de cuenta, miren, es como, aquí puedes empresario, pero si tú pones un gerente ahí y le dices, ¿sabes qué? Te voy a dar esto para que lo distribuyas con los empleados, y ese gerente se queda con ello, ¿tú le vuelves a dar? Pues claro que no, porque tu deseo era bendecir a tu personal. Y si ese gerente dice, aquí está, yo recibí y doy, reciban esto del patrón, reciban esto de nuestro patrón, tú dices, este sabe distribuir, ten, la próxima vez le pones en las manos. Eso hace Dios. Él no nos da solo para nosotros. Él no nos coloca en una posición para tener más. Él nos coloca ahí para ser instrumentos suyos, para darles a los que menos tienen. Así que den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que midan, nos volverán a medir. ¿Qué es lo que recibimos de Dios? La medida la tenemos nosotros. A veces queremos recibir mucho y nosotros damos con una cuchara cafetera y queremos que nos den con una pala de esas anchas que se usan para la servir, ¿no? Agarre la pala y de esa medida Dios va a multiplicar. Yo tengo la medida en que quiero ser bendecido en el aspecto material y económico por Dios. ¿Cuánto le doy?
¿Cómo crece la obra de Dios? Quiero que sepas, te lo dije cuando viniste, nosotros somos gente clase media. Aquí no hay millonarios, no hay gente, hay gente trabajadora, pero no somos ricos aquí. Sin embargo, quiero que sepas que en el ámbito nuestro, gentes vienen aquí, y como esto que ves tú, tenemos en varios lugares, y la gente dice, ¿de dónde? ¿De dónde sale? De las aportaciones voluntarias de gente que sabe dar. Aquí nos viste pegando este piso, nos viste clavando eso, como cada semana. Yo les llamo los bookies porque son los mismos. Son citados 7 de la mañana aquí, y nos vamos a construir. Él decía que somos expertos constructores de lo que quieras. Ha sido una práctica. No tenemos, pero nos gusta dar. Invertimos los recursos en el reino. ¿Qué se necesita para ello? No muchos millones, no un teletón. Dar de lo que sobra no cuenta mucho. Hay que dar de lo que nos hace falta, y entonces Dios nos multiplica. ¿Se acuerdan de aquella mujer que llegó y le dio al Señor la ofrenda y te dio una monedita, lo único que tenía? Llegó un rico y le dio, ¿sabes qué? Esta ha dado más que este, porque esta ha dado de lo que no tiene y esta ha dado de lo que le sobra. Es un deleite, ¿verdad? Y lo dijo Jesús: el que no solo dio, sino se dio, más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad nuestra para con Dios determina la generosidad de Él para con nosotros. Termino. Ahí está. Y no es una práctica religiosa ayunar. Ayunar es decir, privarse de alimentos por algún tiempo determinado, así como el dar. Son disciplinas que Jesús llamó obras de justicia. ¿Cómo necesitamos ayunar y orar por un cambio en nuestro pueblo? ¿Cómo necesitamos orar y ayunar? Esas son, yo decía hace un rato, nuestras armas espirituales. No los plantones, no las pancartas, no la rebelión, no la desobediencia, no. Orar a Dios, pedirle a Él por los hombres que están en preeminencia. Hemos estado orando aquí cada martes, Dios, en la presidencia municipal, en la gubernatura, en la regiduría, a hombres temerosos de ti que tengan un sentido de lo que es la justicia. Eso es nuestro camino. Privarnos de alimento no es un sacrificio, debe ser una disciplina privada. Jesús mismo dijo: cuando tú ayunes o des, no hagas alarde delante de la gente. No, yo te voy a recompensar en privado. Que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. El ayuno tiene que ser así. Por eso dejé de decretar ayuno. Usted tiene la responsabilidad de disciplinarse. Ahora, ayunar por lo menos una vez a la semana, porque su espíritu se hace sensible a las cosas espirituales. Su corazón se hace compasivo por los necesitados. Son prácticas cristianas: leer la palabra, orar, dar y ayunar. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es entonces el ayuno? El ayuno debilita nuestro cuerpo, pero fortalece nuestra fe notablemente y nos hace crecer. No nos conformemos. No nos conformemos con ser lo que somos. Somos un producto no terminado. Busquemos a Dios y busquemos crecer en lo espiritual para poder ver su gloria en nosotros. El ayuno debilita nuestro cuerpo, sí,
Déjenme darle una palabra para terminar. Terminé con esto. Según va nuestra vida personal, devocional, así va nuestra fe y nuestra seguridad en Dios. ¿Cuántos tienen en este momento seguridad? Claudia, pues no los distraigas, María, por favor. ¿Cómo está nuestra fe en Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Tenemos tiempos privados con Dios? Yo les quiero dar a mis amigos turistas esta mañana. Esto es para los cristianos, pero no les hace nada. Doblen sus rodillas en la mañana antes de salir a cualquier cosa. Yo sé que uno se levanta y ya trae aquí un montón de rollos, ¿sí o no? Esto y esto y esto y esto y esto. Pero nos olvidamos del principio divino. Apartados de mí, nada pueden hacer. Dios, no quiero ser yo. Pon en mí el sentir como el hacer por tu buena voluntad. Solo quiero ser un instrumento en tus manos. Consideren a Dios en su vida cada día. Y esto, ojo, no es religión. Esto es relación personal con Dios, que es lo que enseñamos aquí. De manera que estas son las disciplinas. ¿Cuántos quieren quedarse enanos espirituales? No podemos. Tenemos que disciplinarnos. Se necesita disciplina para ver un México nuevo, pero se necesita un trabajo conjunto de autoridades, de sociedad. ¿Cómo oramos para que eso suceda hoy día? Yo no pierdo las esperanzas. Aquí somos hombres y mujeres de fe y sabemos que Dios nos responde. Y yo espero que Dios esta vez haga lo que tiene que hacer. Queremos decirles que necesitan estar en el corazón de Dios, aprender a leer su palabra, a orar, a ayunar y a dar. ¿Cuántos quisieran un gobierno así? Levanten la mano. Vean. Así queremos ese gobierno. Que los hombres que están ahí simplemente metan a Dios en su vida. Y Dios los va a proyectar, no a esto, a cosas más grandes. Bueno, y ya acabé.